porque es importante. Es importante que le demos honra y gloria al quien lo merece. ¿A quién lo merece? ¿Quién lo merece? El Cordero de Dios. Amén, hermanos. Entonces, yo con esto, hermanos, quiero empezar esta tarde a predicar sobre un mensaje, hermanos. Eh, Ténganme paciencia mientras que hallo lo que quiero buscar aquí. Gloria a Dios. Ok. Entonces, hermanos, vamos a ir al trono de Dios y vamos a pedir a Dios dirección en esta tarde, al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé la palabra que nosotros necesitamos. Amén. Ok, vamos a ir adelante de Dios. Señor, en esta tarde, Señor, te pedimos tus fuerzas, Señor. Te pedimos, Señor, tu palabra, Señor, que nos habla claramente, Señor, al corazón de nosotros. Necesitamos escuchar una palabra de Dios. Una palabra que nos dé descanso. Una palabra que nos abre nuestra mente, nuestro corazón a entenderte, Señor, que somos hijos de Dios, nuestra identidad, Señor, en ti. De entender, Señor, que tú nos has llamado, Señor, a llevar un propósito. Y queremos, Señor, que se lleve a cabo el propósito en cada uno de nosotros. Háblenos en esta tarde, Señor. Sabiduría y entendimiento. Denos de tu palabra, Señor. Sabiduría y entendimiento, Padre. Que cada uno de nosotros nos podemos ir de este lugar y decir, tú nos has hablado claramente, Señor. Te pedimos, Señor, atamos todo espíritu que quiere venir en contra de esta palabra, que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Atamos ese espíritu y lo echamos fuera por el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia y purifica todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos diciendo gloria a Dios. Y si quieren, vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Vamos a estar leyendo de ahí. Mateo capítulo 21. Y vamos a ir a leer unos versículos para entender lo que ustedes vieron ahorita en el drama de los niños, ¿no? Y van a poder entender más de lo que dieron después de que acabamos aquí en esta tarde. Quiero titular el mensaje de esta tarde, Cristo el Cordero Digno. Cristo el Cordero Digno. Y como el mundo ahorita está celebrando el domingo ah, de Palmas, ¿no? Entonces es una celebración que hacían ah, una semana antes de la Pascua, ¿no? Y celebraban esto, ¿no? Porque en un tiempo vino Jesucristo, ¿no? Y vamos a leer aquí lo que pasó en esa tarde, ¿no? El Mateo capítulo 21, voy a leer rápidamente, y dice así, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé y monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis unos asnos, unos burros atados y un pollino con ella. Desatadlos y traérmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor las necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión que he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de cargo. Versículo 6. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa,
tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que les iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en los alturas. Versículo 10. Cuando entró en él Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Una semana, hermanos, antes de la Pascua, hermanos, Jesucristo escogió venir a Jerusalén. Entrar en Jerusalén en un burro. Ahorita nosotros nos podemos decir: ¿por qué escogió un burro Jesucristo? Siendo el rey, siendo el creador del mundo, siendo el Señor de nuestras vidas, ¿por qué escogió un burro, no? Entonces nosotros podemos ver que escogió un lugar, hermanos, cuando él iba pasando. Dice la Biblia que él pasó junto al monte de Olivas, de los Olivos. Entonces esto significa, hermanos, que él miraba hacia el lado, hermanos, y miraba lo que iba a suceder. Él sabía que él tenía que dar su vida por la humanidad, por el pecado de la humanidad. Y él sabía que tenía que sufrir un dolor fuerte. Él sabía que tenía que sufrir, porque dice la palabra de Dios, él era el cordero inmolado. Sabía que tenía que ser inmolado, tenía que sufrir, tenía que ser aplastado como el olivo para sacar el aceite. Sabía que él tenía que pasar por ese lugar, ¿no? Pero cuando él pasaba por ese lugar, iba a pasar con una corona de espinas. Iba a pasar por ese lugar sufriendo, aleluya, siendo escupido en la cara, siendo golpeado, hermanos, en la cara, sufriendo por cada uno de nosotros, por el pecado que hemos hecho cada uno de nosotros. Y él, dice la palabra de Dios, cuando él subió el burro y empezó a caminar sobre ese camino, que la gente, la multitud empezó a poner las palmas enfrente de él. Empezó a poner las hojas del árbol, los pámpanos, en honor al que venía en el burro. Y el burro, hermanos, nosotros sabemos que ese lugar que él pasaba por ahí era un lugar pobre. Escogió un lugar pobre. Escogió un lugar donde él sabía que ahí era pobre. Él podría entrar como un rey sobre un caballo blanco, sobre un ejército atrás de él, muchos animales atrás de él, como un rey. Podía él entrar, pero él escogió entrar humildemente, sabiendo el precio, el costo que tenía que pagar por la humanidad. Y yo siempre he dicho, hermanos, que cuando él entraba, yo pienso que él podía mirar a cada uno de nosotros. Podría mirar el pecado que estaba sobre de cada uno de nosotros, que no podíamos superar. Que cada vez que intentábamos superar la droga o el alcohol o lo que sea, el pecado que los atraía y los atrae, él decía: yo tengo que pagar el precio, porque ellos mismos no tienen las fuerzas para poder hacerlo. El drogadito, hermanos, él busca la respuesta, pero él es adicto a la droga y no puede superarla.
Él va corriendo para acá y para allá buscando la respuesta. Pero la voz de la droga lo llama. La voz del alcohol le habla. Y él no puede a menos que escuchar esa voz y corre. Corre al alcohol, corre a la droga. Porque no tiene otra respuesta, no tiene otras fuerzas. Jesucristo cuando pasó por ese burro, sobre el burro, hermanos, Él pesaba en ese pecado tan pesado y tan fuerte. Cargaba tu vida, aleluya, y no podías vencer. No podías alcanzar ser libre. Porque necesitaba alguien, aleluya, sin pecado. Alguien, aleluya, que no había pecado, que no tenía pecado en él para pagar el precio por nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En Apocalipsis 5, versículo 5. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, antes de leer eso, dice que en las últimas escrituras que leímos, hermanos, que cuando iban ellos, cuando iba Jesucristo y por delante le ponían esas los pámpanos y todos los que ponían enfrente de él, y que la gente empezó a gritar, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque es Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ellos iban a depender del Señor de su vida, el que les dirigía, el que les daba fuerzas, el que les ayudara en los tiempos más difíciles en las vidas de ellos. Hosana, ¿qué quiere decir Hosana? Hoshi-ana, dice en hebreo, hermanos. Hoshi-ana, quizás no lo estoy diciendo bien, pero más o menos así va Hosana traducido en hebreo, hermanos, que quiere decir sálvanos. La gente estaba desesperada, aleluya. Estaban buscando un Salvador. Ellos estaban pasando por tiempos difíciles. Ellos estaban pasando por cosas que no podían superar. Nosotros estamos pasando por tiempos difíciles y por cosas que no podemos superar. Aleluya. Pero un día vino Jesucristo, aleluya, sobre de un asno. Aleluya. Y gritaba a la gente, Hosana, decían, sálvanos. El versículo 5 de Apocalipsis, capítulo 5 dice, y vi en él, en el mano derecho del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregongaba a gran voz. Gritaba, dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No hay, busco por aquí, busco por allá. Pero nadie lo puede encontrar sin mancha y sin arruga. Nadie sin defectos. Todos pecadores. Todos llenos de cosas que hemos hecho en el mundo, hermanos. Pero este libro estaba sellado, hermanos. Y nadie podía abrirlo. Pero un día vino Jesucristo, hermanos. Y dice la palabra de Dios, dice en el versículo 4, y oraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido por abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya.
Iba Jesús por medio de ese camino, aleluya. Y la gente lo miraba y decía, ahí está el Salvador, ahí está el que nos va a salvar. Ahí está el que nos va a liberar de ese pecado que tanto queremos ser libres. Cada uno de nosotros podemos mirar nuestra vida y podemos mirar lo que nos tiene atado. ¿Por qué no puedo ser libre y no puedo levantar manos limpias y adorar a Dios? ¿Por qué no puedo servir a Dios como quiero servirle? Esa atadura, aleluya, no te deja. Pero ha venido alguien, aleluya, del tribu de Judá, aleluya, a liberarte. Oh, aleluya, miraron y de repente miraron ese león del tribu de Judá que venía, aleluya, con sangre derramado, limpio y puro, aleluya. Esa sangre iba a liberarnos, aleluya, y nos ha liberado. ¿Pueden decir gloria a Dios en esta tarde? Jesucristo venía como el Cordero de Dios, hermanos. Y en ese tiempo quizás muchos de la gente que estaban ahí no entendían el total, hermano, en su total, qué era el que estaba pasando en ese tiempo, en ese momento. Él iba a ser el Cordero inmolado, hermanos, por nosotros, inmolado. Wow, inmolado, hermanos. El precio, hermanos, lo debes de pagar usted y yo por el pecado que hemos hecho. Eso es la ley. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Pero si alguien paga el precio por nosotros, no tenemos que pagar el precio. Y Jesucristo decidió, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos mira, hermanos. Él está yendo, aleluya, sobre ese burro, hermanos. Y mira, aleluya, a la humanidad. Mira, hermanos, la necesidad que está ahí. Que ellos mismos no pueden, hermanos, con las leyes que hay en ese tiempo, hermanos. La ley, hermanos, era tan duro y tan difícil, hermanos, para poder sostener y para poder vivirlas. Ellos mismos hicieron las leyes, pero ellos mismos no pueden vivir las leyes. Pero viene el Cordero de Dios inmolado, la sangre del Cordero de Dios, a limpiar y purificarnos para pagar el precio por usted y por mí. En la cruz del Calvario, hermanos, dices entre ti, pues ¿qué puede ser tan fuerte o qué puede ver en esa sangre, hermanos, que puede limpiar y liberarnos? ¿Sabe lo que es? Era sangre, hermanos, limpia, sin mancha y sin arruga. Nosotros no podemos, por todo lo que queremos hacer por nosotros mismos, no hay cosa que podemos hacer para ganar nuestra salvación. Solamente por la sangre del Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos mismos, dice, fueron o vencieron por medio de la sangre del Cordero de Dios. Vencieron. Toma esa palabra. Ellos vencieron. Está hablando de usted y de mí. Por la sangre del Cordero de Dios. Si no fuera por esa sangre, hermanos, que Él derramó en la cruz del Calvario, hermanos, todavía estuviéramos lejos de Dios, perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero viene Dios sobre
como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Dos cosas, hermanos, que usted necesita y yo necesito para poder, hermanos, vencer en este mundo, para poder vivir en victoria. Una de ellas, necesitamos un cordero. Por todo lo que piensas tú que no necesitas un cordero, tú necesitas el cordero de Dios. Y segundo, tú necesitas un rey. Tú necesitas un Señor. Tú necesitas a quien darle cuentas, aleluya. Tú necesitas a alguien que puedes venir y puedes decir, Señor, yo confío en ti. Alguien que te va a dirigir, que te va a dar la esperanza. Alguien que te va a levantar en los tiempos difíciles en la vida. Un Señor, aleluya. Tú no puedes hacerlo solo. Dice la palabra de Dios que yo soy la vid, hablando Jesucristo. Y vosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él. Tiene que haber una conexión ahí. Tiene que haber, aleluya, una conexión para que corre, aleluya, todas las vitaminas que pase, aleluya, la viña al pámpano. Para que pueda dar fruto en su tiempo. Tenemos que estar conectados a Dios a todo tiempo. Hay que no soltarnos de la mano de Dios, aleluya. Hay que estar conectados, aleluya, al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo necesito un Señor, porque dice la palabra de Dios, porque separados de mí nada podáis hacer. Nada podáis hacer. Tú pensarás que puedes, pero viene el momento más difícil de tu vida y la primera persona que gritas es al Señor. Señor, ayúdame. Te necesito. Estoy tratando de hacer las cosas por mis propias fuerzas, pero yo te necesito. Yo te necesito tus fuerzas. Yo necesito tu palabra. Yo necesito tu guianza, tus fuerzas. La fuerza divina que viene solamente de Dios. Aleluya, aleluya. Ese adicto, hermanos, de drogas, hablaba con el pastor, un pastor, y le decía, yo apenas empecé, dice, lo usé 2 veces y me adicté, así tan fácil, dice, me gustó la droga y no podía yo separarme de ella. Y ahora yo les digo a los jóvenes, no, un consejo, que nunca apruebas la droga. Nunca abres las puertas al diablo, al enemigo, a la voz del diablo. Porque dice este hombre adicto a la droga, dice, tiene una voz tan fuerte la droga. Después de que lo hice una vez, dice, me grita la voz y me dice, tú venga para acá. Y yo voy corriendo y diciendo, no le hace que tengo que dejar atrás. Dejo mis hijos, los que amo más en todo el mundo. Dejo al que amo más, mi esposa o mi esposa. Y voy corriendo porque me grita la voz y soy adicto y tengo que correr a ella. Porque soy atado. Me amarró el pecado y no sé cómo decir no. No sé cómo, aleluya, deshacerme de ella. Porque ahora lo necesito en mi cuerpo. Necesito sentir esa sensación. Y voy, y lo que tengo que hacer para agarrar el dinero, si no tengo dinero, robo a mi mamá, al que amo más en el mundo. No hago caso a mis hijos que están chiquitos, dice, tienen hambre. Y en vez de darle comida a ellos,
Voy corriendo a la voz de la droga, la adicción, el enemigo, aleluya, que me grita con una voz y me dice, yo tengo la respuesta, venga, venga acá. Y Jesucristo nos está diciendo en esta tarde, la sangre que yo derramé por ti, esa te puede hacer libre. La sangre del Cordero de Dios. Por eso dijo, y ellos fueron o vencieron por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué te tiene atado en esta noche? Cada uno de nosotros podemos pensar y podemos decir entre nosotros, eso es lo que me tiene atado. No puedo ser libre. Pero el Señor te dice en esta noche, mi sangre, yo la derramé por ti. Pagué un precio por usted. Pagué un precio. Póngase de pie en esta noche. Hay personas aquí en esta noche que el Señor está hablando fuertemente. Pero te está dando la respuesta. Y tú puedes decir sí al Señor como tu Señor y tu Salvador. Y sí al Cordero de Dios. Y puedes recibir la sangre de Cristo sobre tu vida. Puedes aceptarlo como tu único Salvador. Cuando Jesucristo venía en ese camino, hermanos, Él estaba pensando en ti. Y dijo, de tal manera amó Dios a este mundo, que dio su Hijo unigénito.